Dios le bendiga, hermano. Una vez más estamos aquí para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, mi hermano, que usted pueda crecer en el Espíritu, tal como nosotros lo hacemos cada vez que predicamos. Queremos que, al igual que nosotros, sentimos el gozo de predicar. Usted también siente ese gozo, hermano. Queremos que usted también logre estar en la paz del Señor. Vamos a orar para que Dios nos guarde, para que podamos nosotros ser santificados con la palabra de Dios. Y vamos a orar también para que este momento sea santificado, para que así como nosotros recibimos esa paz y ese amor de Dios, también usted lo reciba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el día más que nos das, por confiarnos tu palabra, por esclarecer nuestros pensamientos, por darnos a conocer donde te fallamos. Por eso, hoy, Señor, te pedimos que bendigas este momento, que nos bendigas a todos en todo momento, porque necesitamos de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Pasará el grupo a cantar una alabanza para el Señor. Si usted puede cantarla, mi hermano, hágalo, porque Dios se va a estar fijando en usted. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Yo te busco. Que Dios los bendiga. Amén. Maravilloso, mi hermano, ver a la familia sirviéndole al Señor en alabanza. No crea que no me siento orgulloso de eso. Realmente nosotros vivimos de una manera desenfrenada cuando no conocemos las cosas de Dios. Y al ver de que al Señor le servimos de esta manera, sentimos que hay un freno.
Y lo vamos a ver a medida que se vaya desarrollando la palabra de Dios. Yo espero, mi hermano, que le ponga mucha atención a todo lo que se va a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer todas las cosas que el enemigo nos pone a nosotros y nos hace pecar. Así bien fácilmente nos dejamos llevar por el pecado. Vamos a ver primeramente un libro que tenemos, que muy pocas veces nosotros le ponemos mucha atención, porque quien habla aquí bastante es Pablo. Y vamos a hablar de nosotros cómo pecamos sin darnos cuenta. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Bendícenos con ella. Llévanos esa palabra a nuestro corazón para que nuestras cosas se aclaren. Tal vez algunos no le van a sentir sentido a esta prédica, pero otros van a sentirle mucho sentido. Pero aquel que no le haya dado sentido, es muy posible que esté alerta por las cosas que hacemos y que creemos que no son pecado. Por eso, Señor, te damos las gracias por tomarnos en cuenta, por enseñarnos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias te damos. Amén. Dice aquí: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense bien, en aquellos días todos vieron las maravillas de Dios. Hoy nosotros, cuando andamos en el camino de Dios, las vemos. En aquel tiempo, aunque no anduvieran en el camino de Dios, las podían ver. Nuestros padres pasaron por el mar en seco. Bebieron del agua de la roca, que es Cristo. Algo que Moisés hizo y que no le fue perdonado fue el haber golpeado la roca. Porque Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca y dará el agua. Y él no habló a la roca. Y sí le habló, pero la golpeó con el bastón. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Muchas veces nosotros actuamos igual que él. No nos damos cuenta que estamos pecando. Dice el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué después de que dice que los padres pasaron, todos fueron bautizados bajo la nube y el mar? Recuerde que de día todos, para que no fuesen quemados por el sol
o que fuesen agotados por ese gran calor que se genera en el desierto, Dios los cubría con una nube. Ellos creyeron y se bautizaron. Ellos recibieron el agua del mar. Por eso es que dice, en un principio no subsistían por el agua, sino que fueron anegados por el agua. Pero ahora, así como murieron con el diluvio, ahora sobreviven por el agua. Entonces, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? El mismo alimento espiritual. Moisés les hablaba del Señor. Moisés hacía las maravillas que Dios enviaba. Y ellos las veían. Llegaron hasta tal punto donde ellos tuvieron miedo de la presencia de Dios. Y pidieron ellos mismos hablar con Moisés y hacer las cosas que Moisés les decía que Dios hiciera. Porque ellos tenían miedo, porque cuando él bajaba al monte Sinaí, a las faldas del monte, él dijo, mire, que ni un animal, ni ser humano se acerque al lindero, porque ciertamente morirá. Pero ¿qué pasaba? Cuando oían que se estremecía aquel monte, ellos tuvieron temor. Aún Moisés se asustaba. Pero hoy en día nosotros no le tenemos miedo, mi hermano. Porque sabemos que estamos en el pecado y no lo corregimos. Seguimos en el pecado. Dice en el versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguían, y la roca era Cristo. Miren, nosotros podemos estar bebiendo del agua espiritual, pero cuando dejamos las cosas de Él, a veces por la misma familia, cometemos el error. Y nos damos a conocer como los mismos de antes. Le quiero decir que yo quería buscar algo diferente, pero aquí se me abrió la escritura. Lo pasé y seguí buscando, pero esto volvió a abrirse en el mismo lugar. Puse atención y dije yo, no, de esto vamos a hablar. Y cuando empecé a leerlo, es precisamente algo que sucedió en nuestra familia. Dice el versículo 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nosotros, óigame bien, si continuáramos haciendo lo mismo, vamos a quedar postrados con el problema. Es por eso que vienen las enfermedades, la decadencia económica. Si nosotros nos seguimos prestando para tales situaciones, vamos a recibir el desagrado de Dios. Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas
como ellos codiciaron. Nosotros íbamos a tener una convivencia familiar. Mira, cada quien que recibió su comida empezó a comer. Y nadie se indignó en cerrar sus ojos y darle gracias por aquella comida a Dios. Todo cuanto sucedió lo observé. Aquello que tal vez iba a ser una cena maravillosa, conforme a la familia, conforme íbamos a orar para darle gracias al Señor, no hubo nada. Se convirtió en una Sodoma. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Reunir la familia, enseñarle las cosas de Dios, pero no se pudo. ¿Por qué? Aún uno de ellos venía tomado. Desde ahí el enemigo empezó a barrer con nosotros. Gracias a Dios, mis hijos, mi esposa y yo, no hicimos, estuvimos, pero no actuamos. Mas dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fíjense bien, en esta familia, hemos visto personas fornicar. Han dejado sus esposas. Sus esposos cayeron en debilidad. También sus esposas cayeron en debilidad. ¿Por qué? Porque salieron con otro, dejándose a sus esposos solos. Otras se mantuvieron. La mente me ha dado vuelta y digo yo, así pecamos sin darnos cuenta, mezclándonos. Tenemos que nosotros que retroceder, porque es terrible, mi hermano, que no obedezcamos a la palabra de Dios. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Cayeron. Caen. Le consta a otro. Dice, en nosotros, nos habla a nosotros también. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado ese fin. ¿Por qué? Porque fuimos apartados, porque fuimos elegidos. Pero muchas veces es por eso que dice el Señor,
que si nosotros no desechamos a madre, padre, hijos, hermanos, amigos, bienes, no somos dignos del Señor. A veces tenemos que desechar la familia por el Señor. Por eso no le tentemos, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si no se arrepienten, óigame bien, el destructor se los va a llevar. Ahí es donde van a perecer. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, dice. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar alerta, porque los enemigos de nosotros son los de la casa, dice el Señor. Ellos son los primeros. Si a uno dice, cuídate de la mujer que duerme a tu lado. O sea, hay que estar alerta. Dice en el versículo 13, 12 vamos a ver. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Quién nos vino? La tentación fue del enemigo. No es humana, es del enemigo. Son cosas malas. Pero nosotros somos más fuertes que el enemigo. Porque Cristo está con nosotros. Porque el Espíritu mora en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Oiga bien, si entramos en una situación de decadencia por haber desobedecido por nuestros pecados, también nos va a dar la salida, porque Él es amor. Él es amor. Nosotros no nos damos cuenta. El pecado nos atrae, nos consume. Y nosotros tenemos que estar alerta de todo eso. No queremos votar tantos años en el Evangelio. Por eso hay que serle agradable a Dios en cuanto podamos. No nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Él. Por eso tenemos que creer en Él fielmente. Si estuvimos, pidamos perdón. Si no estuvimos, demos gracias a Dios. Mas dice la palabra, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. O sea, si para nosotros es maravilloso estar con la familia y gozar de una manera no adecuada, podemos decir que no. Podemos evitar esa tentación. No importa que nos juzguen como quieran, pero no podemos estar ahí. No podemos hacer nada.
Tenemos que evitar la cosa. Mas dice la palabra, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso a mí me dice castigo, reprensión, quizás reprensión que castigo, porque castigo es cuando nosotros, teniendo ya ganada la gloria, la podemos perder. Imagínense que la pudiéramos perder. No entraríamos al reino de los cielos. Pero fiel es Dios, dice. Por eso no la perdemos. Por esa razón es que tenemos nosotros que no estar confiados en nuestra carne. Podemos confiar en Dios, pero no en nuestra carne, en nuestro corazón no. Porque somos débiles ante esos sucesos. Pero Satanás, el diablo, se aprovecha. Y nosotros somos más fuertes que él en el espíritu cuando andamos con Cristo. Y dice también, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No nos apeguemos mucho a las familias que no quieren conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apegamos mucho es una idolatría. Como le dije al principio, si no dejamos a padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, y vienen, no somos dignos del Señor. Dice Pablo, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjense bien. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, oiga, aquel que no podemos ver ni que podemos tocar. Nosotros recibimos aquello, como algunos dicen, no, en la hostia está todo. Ese es el cuerpo de Cristo. No, dice el Señor que lo hagamos en memoria de Él. Que comamos y que bebamos en memoria de Él. Porque de esa manera anunciamos la muerte hasta que Él venga. Pero el propio pan, la propia bebida, es Jesucristo. Por eso nos dice aquí, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros somos parte de Él. ¿Y por qué vamos a andar en idolatría? Queremos reunir a la familia. Si nosotros permitimos que nos mezclen con lo que no es, hermano, vamos a salir untados. No vamos a perder el reino de Dios, pero vamos a ser corregidos. Y las correcciones a veces son difíciles de pasarlas.
porque a veces no vemos la mano del Señor. Por eso le digo Jesús a sus discípulos, a veces me veréis y a veces no me veréis. Siendo uno solo el pan, nosotros, como muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Nosotros tenemos que ser participantes de ese altar. No tenemos que estar en la idolatría. ¿Qué digo pues? Dice Pablo, ¿que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, te está poniendo el ejemplo. ¿Qué más? Lo que se sacrifica al ídolo o el ídolo. Cuando estamos en Cristo, ninguna de las dos cosas vale. Porque nosotros ya estamos lavados con la sangre de Cristo. Ya no necesitamos nosotros estar en la idolatría. Volvamos a Dios. Volvamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que debe de reinar en nosotros. Créeme, cuando Dios no quiere que nosotros nos reunamos, nos pone peros. Nos cuesta llegar, pero cuando ve la insistencia, Dios nos permite. Y lo hacemos, pero después viene el arrepentimiento. ¿Qué digo pues? Dice, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, dice Pablo, que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Oiga, los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Y no a Dios. ¿Cuál es tu sacrificio para Dios? Tu sacrificio para Dios es cuando te levantas temprano y estás en el lugar para alabarle. En el lugar cuando estás, óyeme bien, diseñando cómo vas a guiar al pueblo. Dios te pone en la mente cómo sería mejor. Y a las almas les encanta. Antes digo, dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Oiga, sí es que está bien claro. Y por eso le dije de un principio, a veces pecamos sin saber que estamos pecando. Es por eso que debemos de pedir el discernimiento de la palabra. Por eso te conté que yo no iba a predicar esto, pero se me abrió la Biblia y lo cerré y abrí otra parte y se me volvió a abrir la misma parte, porque un mensaje para alguien puede ser para mí, puede ser para mi familia o puede ser para ti este mensaje. Mira lo que dice el Señor. En el 21. No perdáis
no perdáis beber la copa del Señor y la copa, vamos a terminar este versículo porque no lo terminé. Dice en el 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Oiga, no del Señor, del demonio. Somos más fuertes cuando estamos en Cristo. Porque Él es nuestro sanador, el que nos quita el velo de los ojos, el que nos da la fuerza para salir, el que nos da la claridad en su palabra, el que nos envía a predicar el Evangelio, al abrirle los ojos a los ciegos, a botar de los ojos esa venda. Para eso nos eligió. No podemos participar de lo malo. Participemos de lo bueno. Porque Jesús y yo uno solo somos. Jesús y usted uno solo es. Como Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Así somos todos. Un mismo cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza. Nosotros somos cada parte de su cuerpo. Mi hermano, ¿quieres hacer una oración de fe? Hagámosla. Porque esta oración de fe es para que tú te arrepientes. Porque es una humillación. Y si nosotros nos humillamos al Señor, en el Señor, vamos a tener la vida eterna. Y vamos a tener, óigame bien, nuestra heredad en el reino de los cielos. Vamos, repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.